¿Qué tal, televidentes? Bienvenidos al primer programa de Ocasiones de Protocolo. Bueno, en primer lugar, presentarme, mi nombre es Rafa Lopera y voy a estar aquí con vosotros gracias a esta casa ATV cada 15 días para hablar de todo aquello que está relacionado con el mundo de protocolo. Seguro que en más de alguna ocasión os habéis encontrado que habéis tenido que asistir a algún acto social donde, bueno, no habéis sabido cómo comportaros. Bien, pues aquí vamos a hablar de todo lo relacionado con esto, es decir, cómo comportarse en la mesa, cómo manejar el menaje de la misma o cómo, por ejemplo, llevar atuendos poco corrientes. También, por ejemplo, cómo ser un buen anfitrión o cómo ser un buen invitado en la ocasión contraria. El arte de regalar. Todo esto para entender y saber cuando te ocurre en alguna ocasión y en algún tipo de actos, cómo saber comportarte. ¿De acuerdo? Pues muy bien, vamos a empezar. Es muy común, por ejemplo, que nos encontremos con personas que dicen que son antiprotocolarias. Yo soy antiprotocolaria o a mí es que no me gusta el protocolo, yo no llevo ni tengo ningún tipo de protocolo. Bien, pues tenéis que saber que el protocolo está más inmerso en nuestra sociedad de lo que nos imaginamos. Pensar que, por ejemplo, nos levantamos por la mañana, vamos por la escalera y nos encontramos a un vecino y le decimos buenos días. O, por ejemplo, cuando vamos por la calle, encontramos a un antiguo amigo y le decimos ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de verte. ¿Qué de tiempo, no? Bueno, pues todo esto son frases que realmente se utilizan como protocolo. Es un protocolo de comunicación que lo que busca es la confidencialidad con la otra persona y también un poco pues el acercamiento y el respeto fundamentalmente. Así que imaginaros si en la sociedad tenemos el protocolo más de lo que nos podemos imaginar y lo utilizamos sin apenas darnos cuenta. Es muy curioso, ¿verdad? Bien, pues vamos a ir avanzando por los primeros truquillos. Bien, vamos a empezar por uno de los primeros trucos que tenemos que tener en cuenta. En la Escuela Superior de Protocolo, los primeros días nos dijeron que nos marcáramos a fuego la siguiente frase. Donde fueres, haz lo que vieres. Mirar qué refrán más curioso. Bien, realmente este refrán viene de la época romana y la primera persona que lo dijo fue San Ambrosio de Martín. Este fue uno de los 4 primeros padres de la Iglesia latina. Realmente en la época esta frase lo que quería decir o lo que buscaba era encaminar a los fieles de la época a la Iglesia católica. Ya recordamos que en aquella época, bueno, estaba la Arriana de Alejandría y esta lo que buscaba era pues los fieles a la divinidad de Cristo, ¿vale? Pues esta frase se ha ido modificando con el tiempo. Y hoy por hoy significa otra cosa completamente distinta. Cuando tú dices la palabra donde fueres, haz lo que vieres, lo que significa es que cuando vas a algún lugar, lo primero que tienes que hacer es observar todo lo que hay a tu alrededor y luego actuar en consonancia a lo que ves. Tenéis en más de una ocasión, fijaros que cuando vemos la tele o escuchamos las noticias, nos encontramos de que se ha metido algún patón, alguna autoridad o algún personaje famoso relacionado al protocolo. ¿Por qué? Bien, pues porque cada país tiene un protocolo completamente distinto y esto es muy importante. Cuando vamos a algún país, lo primero que tenemos que tener es claro el protocolo del sitio. ¿Cómo lo podemos adivinar? Pues bien, mirando a nuestro alrededor, viendo cómo todo el mundo se comporta y comportándonos nosotros de la misma manera. Este es un truco fundamental en protocolo. Siempre hay que mirar, observar y después de observar actuar de la misma forma y no meter la pata como en tantas ocasiones nos hemos encontrado que, bueno, que presidentes del gobierno o personajes famosos han cometido. Así evitaréis errores. Vamos a continuar. Pues dicho uno de estos pequeños trucos que tenemos que tener en cuenta siempre, vamos a hablar de los conceptos de protocolo, buenas maneras y etiqueta, para entender bien de dónde viene esta palabra y qué realmente significa. Protocolo, del latín protocolum,
cuyo significado original era la primera hoja de un escrito, ya que en esta se marca un índice con los distintos puntos que van a desarrollar a continuación. Otros autores piensan que la palabra viene del griego protocolium, protos, primero en su línea, y colium, cortejo. En la época romana, esta palabra también era el nombre que se daba al sello impreso o escrito en el papel destinado a extender las actas públicas. Una vez aclarado este concepto, podemos encontrar muchos conceptos relacionados con la palabra protocolo. Yo me quedo con uno que tiene dos vertientes claramente diferenciadas. Por un lado nos encontramos el que dice: protocolo es el conjunto de reglas que rigen o de formalidad que rigen un acto social, ya sea público o diplomático. Y por otro lado nos encontramos el mismo concepto que dice que protocolo es el conjunto de reglas de cortesía que se utiliza en la sociedad y que se ha ido adaptando mediante la costumbre de la sociedad. Bien, entonces nos encontramos dos vertientes claramente diferenciadas. Por un lado nos encontramos protocolo, la norma que rige cualquier acto público, eso de ahí viene lo que es el acto tiene que llevar un protocolo, y por otro lado, pues el conjunto de reglas de cortesía, que es el que utilizamos comúnmente con el resto de la sociedad en cualquier acto social. Esta es una gran diferencia que a mí siempre me gusta diferenciar. Bien, pero ¿qué podemos encontrar si metemos en el buscador de Google la palabra de buenas maneras? Sería esta definición: son las formas elegantes a través de las cuales las personas tratan a sus semejantes mediante normas de buenas costumbres, y en donde no entran en juego los tratamientos diarios de confianza. Vámonos al tercer concepto, el concepto de etiqueta. Vamos a definirlo. Es el conjunto de reglas y formalidades que se observan en ciertos actos públicos, oficiales y solemnes. De ahí las palabras reglas de etiqueta, traje de etiqueta, fiesta de etiqueta o, por ejemplo, los niños se vistieron de etiqueta para recibir el nuevo año. Por eso podemos decir que cada sociedad o cada país tiene sus códigos de etiqueta y sería imposible unificarlas en una misma. Tendríamos que tener en cuenta, cuando vamos a cualquier sitio o cualquier país distinto, tener en cuenta el código de etiquetas que tienen para cada acto social. Sería muy importante. En un mundo altamente tecnificado, globalizado y vertiginoso, es crucial parar un momento para saber apreciar los buenos modales, las habilidades sociales, el trato amable, el protocolo y la etiqueta, cómo saludar correctamente, cómo vestirse para cada ocasión, cómo comportarse en la mesa, cómo mantener una conversación, qué regalos hacer, qué tratamiento utilizar, etcétera, etcétera. Bodas, celebraciones, eventos, cómo destacar por tus formas y tu saber estar en el mundo empresarial, reuniones, entrevistas de trabajo, comidas de empresa y cómo tener un comportamiento apropiado en entornos oficiales, recepciones, eventos diplomáticos, militares, religiosos, indumentaria, comunicación verbal y no verbal, etiqueta, saludos y tratamientos, correspondencia e incluso reglas sociales en otros países y otras culturas. Pues tras haber conocido los distintos conceptos de lo que es etiqueta, buenas maneras y protocolo, vamos a empezar con la historia de cómo empezó el protocolo en nuestra sociedad y cómo se convirtió en las buenas maneras. Empecemos, por ejemplo, en la prehistoria. Ya ahí existía el protocolo. Fijaros, los prehistóricos a la hora de cazar tenían un código de actuación a la hora de matar a su presa. Fijaros que desde la prehistoria ya teníamos el protocolo para actuar en distintas situaciones.
Pero vayámonos a Egipto, a la época de los faraones. Ya en aquella época también se utilizaba un protocolo de actuación a la hora de embalsamar. En la época faraónica, si recordamos, los faraones se momificaban y también tenían un rito a la hora de su enterramiento. Entonces ya ahí se realizaba o se llevaba a cabo un protocolo para todo lo que es el tema de los entierros. Pero ¿cuándo realmente empiezan las buenas maneras? Las buenas maneras realmente empiezan en la Edad Media, con los libros de caballería. Recordemos que aquello eran las novelas de la época y en ellas normalmente ya se explicaba cómo cortejar a una dama o cómo un caballero se tenía que comportar bien delante de ella o cómo llevarla para cortejarla y enamorarla, ¿no? Si tenemos en cuenta un libro que es muy importante a la hora del protocolo, es El Cortesano. Es un libro donde aparecen claramente todas esas normas donde entran las buenas maneras del caballero. Pero donde las reglas del buen comportamiento se llegarán al mayor auge. Pues bien, con la aparición de la corte. Este hecho será el definitivo donde aparezcan las buenas modales y el buen comportamiento. Recordar que el noble no solamente es noble por la sangre, sino por el buen comportamiento tanto con el rey como con el resto de los de su misma índole. Pero sin embargo, podemos decir que en el siglo XVII, con Luis XIV, es cuando las buenas maneras tocaron su forma más estricta. Fijaros que en el Palacio de Versalles se comía con las manos, pero sin embargo había un estricto protocolo a la hora de asistir y de comportarse tanto en las fiestas como en cualquier acto social que se realizaba en el palacio. Fijaros qué cosa más curiosa. Delante del absolutista, si te tenías que excusar para ir al baño, era hecho suficiente para que te expulsara del palacio. Fijaros hasta qué punto el tema de las buenas maneras y de los buenos modales llegaron a coger importancia en la época en el siglo XVII, en la época de Luis XIV, el monarca absolutista. Pasamos a la época victoriana, donde en aquella época ya se escribieron algunas cositas sobre el buen comportamiento y las buenas maneras, hasta tal punto que se incluyó en las asignaturas de la facultad para las mujeres la asignatura de las buenas maneras, junto con la literatura, las matemáticas o la geografía. Pero finalmente no fueron los europeos. Fueron los Estados Unidos a principios de 1900 los que crearon las primeras normas de cómo comportarse en la mesa, tanto a la hora de coger los cubiertos, como utilizar la cristalería y todo lo relacionado con el protocolo y las buenas maneras en la mesa. Bien, pues una vez que hemos conocido en la historia cómo el protocolo se ha ido transformando en las buenas maneras y la etiqueta, vemos que actualmente hay muchas normas que ya han quedado obsoletas, como por ejemplo el besar a una señora al ser presentado o el hacer algún tipo de reverencia sobre distintas clases sociales. Ese tipo de actos ya han desaparecido, convirtiéndose en situaciones más corrientes y menos estrictas. Bien, pero ¿cómo sería la forma correcta de saludar a alguien en la actualidad? Vamos a comentarlo. El saludo. Normalmente al saludar le suele acompañar el gesto de estrechar la mano, que debe ser decidido, breve y firme. Evita los apretones con poca determinación o muy flojos. Pueden transmitir falta de energía, fragilidad o timidez.
Por el contrario, un saludo demasiado fuerte puede transmitir competitividad y causar una imagen negativa ante los demás. Mantén el contacto visual con la otra persona. Siempre que des la mano, mira los ojos sin inclinar la cabeza hacia abajo. Un apretón de manos debe durar más o menos el tiempo que las dos personas tardan en decir su nombre. Entre 3 y 5 segundos es suficiente. En nuestro entorno existe la tradición de dar 2 besos a las mujeres. Este gesto, si no tienes confianza con la otra persona, no debes realizarlo. Este tipo de saludo es más adecuado en entornos informales. Intenta saludar de pie, o al menos a la misma altura que tu interlocutor. Así que, si el saludo te sorprende sentado, levántate. En el saludo que hacemos a una persona por primera vez, lo normal es utilizar una frase de cortesía del tipo «encantado de conocerle», pero si ya hemos sido presentados con anterioridad, servirá un simple «¿cómo está?». Pero ¿cómo deberíamos saludar en el entorno empresarial? Por lo general, el acto de estrechar la mano lo inicia siempre la persona que posee mayor nivel jerárquico en la empresa. En nuestra empresa, si recibimos una visita, seremos nosotros los que salgamos a recibirla y, por lo tanto, iniciaremos el saludo. En la empresa es importante, aparte de decir tu nombre y apellido, debe de añadirse también tu cargo. De esta forma, si desconocemos o no recuerdas el nombre de alguien, trata de nombrar el cargo que tiene. Cuando terminamos de recibir a alguien en el trabajo, nos despedimos con el mismo acto de la recibida y lo acompañamos por un «gracias por haber venido» o «un placer haberte conocido». Bueno, televidentes, pues hasta aquí nuestro primer programa donde hemos hablado de todos los conceptos que vamos a desarrollar sobre los otros programas, también de la historia. Pero para el próximo programa tenemos muchas sorpresas. Vamos a empezar a hablar de cómo ceder el paso a la señora y la polémica que en la actualidad eso conlleva. Así que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo sábado. Un saludo.